Muchas civilizaciones antiguas han dejado en varios de sus escritos sobre su cultura referencias sobre el centro de la Tierra, Hiperbórea, Monte Meru, Rupes Nigra, Kailash, la morada del dios Shiva, el corazón del mundo, el gran pilar de la Tierra que parece estar por encima del reino humano. Hoy en día, todo esto parece bastante alejado de nosotros, especialmente con los mapas en base a la tecnología que nos presentan a día de hoy. ¿Dónde queda entonces realmente este sitio? ¿Y cuál es la conexión directa que enlaza a toda la nueva humanidad? ¿Qué otra conexión también tiene el gran árbol del mundo? Canal de YouTube Nos Confunden. Según varias de estas historias, este pilar oculto que parece ubicarse en el mismo centro de la Tierra, o lo conocido como Polo Norte, sería de alguna forma la conexión directa entre el reino de los humanos y el reino de los cielos, o lo celestial. Así como también identificamos al famoso árbol Yggdrasil en la mitología nórdica, que también conecta a los mundos, tanto el mundo humano, Midgard, o Tierra Media, y el mundo de los dioses, Asgard, que se podía llegar allí mediante el puente Bifrost, o Bifrost, o un denominado Vanir, que los cruzaba, y luego los seres gigantes que se encontraban en el mundo llamado Jotunheim, o Jotunheim. Canal de YouTube Nos Confunden. El puente Bifrost, según la Edda prosaica, finaliza en la bóveda celestial donde el supuesto dios Heimdall, o también denominado custodio o vigilante, tiene su residencia. Este puente entonces podría ser la conexión o pasaje entre las murallas de hielo o primer domo, entre el círculo entorno humano y el exterior o primer exterior. Midgard, el mundo de los humanos. Si separamos a esta palabra, Mid significa medio y Gard podría hacer referencia a tierra del centro, pero también Gard puede hacer referencia a corral, residencia rodeada de vallas o cercos, o simplemente residencia aislada. Es curiosa esta referencia, ya que podría darnos la idea que vivimos en un mundo rodeado de una gran valla o muralla que nos separa y divide del resto. Este mundo creado por los dioses Odín y sus hermanos luego de la batalla tomaron el cuerpo gigante de Ymir y lo llevaron al gran abismo para comenzar con un mundo habitable. Cabe destacar que para concluir la obra los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado. Se cuenta entonces que de sus cejas protegieron este mundo con murallas. Canal de YouTube Nos Confunden. Para el hinduismo tradicional, el monte Meru tiene 450.000 kilómetros de altura. Tiene también forma de cono truncado muy alargado. Consta de un solo pico y se encuentra en el centro del continente Jambudvipa, o isla del árbol Jambul, quizá en la meseta del Pamir. El astrónomo Varaha Migira en su libro ubica el monte Meru en el Polo Norte. En cambio, el texto Surya Siddhanta menciona un monte Meru en medio del planeta Tierra y otros dos montes, el Sumeru Buen Meru y el Kumeru Mal Meru, en ambos polos. Canal de YouTube Nos Confunden. Se dice también que más allá del último océano concéntrico hay 4 puertas, una por cada punto cardinal. Por ejemplo, en el este se encuentra la puerta del dios Indra. Más allá de estas 4 entradas también se encuentra el inmenso océano primordial. El continente Jambudvipa, isla del árbol Jambul, también conocido como Sudarsana Dwipa,
es la isla más interna de este sistema recién mencionado. Su nombre deriva de un gigantesco árbol jambu que se encuentra en el centro del continente. Las escrituras sagradas dicen que las frutas de este árbol gigante son tan grandes como elefantes y que cuando maduran caen sobre la cresta de las montañas que forman el río Jambu Nadi, que fluye a través de Jambu Dwipa, cuyos habitantes beben de sus aguas. El continente Jambu Dwipa tiene 9 baryas o baryas, zonas y 8 cordilleras o montes importantes. Tiene 1 millón de yoyanas, unos 6,2 millones de kilómetros de ancho. En comparación, el continente Eurasia tiene 0,012 millones de kilómetros de ancho. El Markandeya Purana describe a Jambu Dwipa como elevado y ancho en el medio y un poco deprimido en el norte y el sur. La región elevada se llama Meru Barya y en el centro se encuentra el monte Meru. Rey de los montes y apoyo del planeta Tierra. En la cima del monte Meru se encuentra Brahmapura, la vasta ciudad del dios creador Brahma, de 4 cabezas. Alrededor de Brahmapuri o Brahmapura están las ciudades del dios Indra y de otros 7 devatas, dioses. Si nos basamos en la historia del navegante William Morris, entonces podemos conectar de alguna forma a los primeros humanos en Asgard y las tierras centrales llamadas Hiperbórea, donde también se ubica el monte Meru, o la llamada Rupes Nigra, o Piedra Negra. Esto también se encuentra en el famoso libro Inventio Fortunata. Si los primeros humanos nacidos en Asgard y conectados a través de un pasaje directo a las tierras humanas o continentes conocidos, y luego desde allí poblaron los demás continentes, ¿cuándo y dónde podría haberse dado la primera batalla entre estos humanos y los custodios? ¿Y cuánta relación o verdad podemos encontrar en estos textos antiguos de civilizaciones pasadas? ¿Por qué tanta referencia encontramos a los llamados dioses con los vigilantes o custodios? La historia claramente fue reescrita por los vencedores, en este caso los custodios, y han manipulado tanto las historias pasadas que nos quedan pocos vestigios de la verdad sobre nuestro pasado y grandeza. En el próximo libro, que saldrá en pocos días, publicaremos más información sobre Asgard y el monte Meru. ¿Quiénes moran hoy en las tierras de Asgard? ¿Y por qué se cuida celosamente todo portal o pasaje que conecta con estas tierras? ¿Existen todavía los primeros humanos que iniciaron este camino para vencer al yugo custodial y cuidar las tierras celestiales?